Muy buenas bomberos, si estás pensando en qué coche comprar pero no tienes claro qué combustible es el ideal para ti, voy a intentar ayudarte en este vídeo, no te lo pierdas. Hace unos años la verdad es que era muy sencillo el decidir qué coche comprar o no, básicamente teníamos coches de gasolina y coches diésel. Y principalmente si hacías muchos kilómetros al año, si hacías más de 20.000, 25.000 kilómetros al año, pues la decisión era muy fácil. Todo el mundo quería diésel, diésel consumía menos, diésel era el futuro, y si lo querías vender de segunda mano se devaluaba mucho menos un diésel que no un gasolina, con lo cual la decisión era muy fácil. Y un coche de gasolina estaba más destinado a quien hacía pocos kilómetros al año o quien buscaba un deportivo y no quería ese sonido atractor que tampoco nos gusta. Sea como sea, era mucho más fácil que ahora que tenemos coches de gasolina, coches diésel, microhíbridos, híbridos enchufables, de pila de hidrógeno, de gas, y voy a intentar explicarte un poquito en este vídeo qué diferencia hay entre cada uno y cuál puede ser el ideal para ti. Vamos a empezar por los coches diésel. Los coches diésel hace unos años eran la mejor opción por lo que hemos comentado. El consumo era mucho menor que el de un gasolina, mantenimiento similar y se devaluaban menos en el mercado de segunda mano. Ahora es justo lo contrario. Seguramente pasa a ser la última opción de todas las que te voy a decir. ¿Por qué? Por lo que decimos. Uno, porque el mercado de los coches de gasolina ha mejorado notablemente, bajando mucho los consumos y teniendo unos precios muy razonables, porque el lobby contra el diésel es muy grande y está afectando muchísimo a este tipo de vehículos por las altas emisiones contaminantes que emiten, por toda la lucha que se está haciendo contra el cambio climático y porque existen ya opciones como las eléctricas, las híbridas, que contaminan mucho menos que un coche diésel, y todo esto hace pues que todos los beneficios que tenías en un principio pues ahora no lo sean tanto, sobre todo lo que digo, la devaluación a la hora de vender el coche de segunda mano. También es verdad que los coches diésel han evolucionado muchísimo, que elementos como el AdBlue ayudan a que emitan menos partículas contaminantes a la atmósfera y que no contamina lo mismo un coche diésel del año 2019-2020 que el de hace 10 años. Pero aún así todo el lobby, toda la rumorología que existe alrededor del diésel pues no ayuda nada a que sea una buena opción para comprar a día de hoy. Sigue siendo la mejor opción a nivel de economía de carburante para gente que trabaja, por ejemplo, como transportista, pero de cara a comprártelo para ti como usuario pues seguramente sea más difícil de justificar. No estoy en contra del diésel, pero sí que creo que a día de hoy pues no es la opción más recomendable para comprarte un coche. Una cosa importante a tener en cuenta es que con los coches diésel, los últimos modelos te entregarán la etiqueta C de la DGT. Pasamos a hablar del gasolina. Todo el mundo sabe que es un coche de gasolina. ¿Ventajas que tiene frente a un coche diésel? Bueno, pues principalmente ahora que no está todo el mundo en contra de ellos y que al igual que los coches diésel han evolucionado muchísimo, ya tenemos opciones con motores pequeños que rinden bastante potencia y que consumen muy poquito. Esto junto con su precio lo hace que sean la opción más adecuada para gente que no tenga que recorrer muchos kilómetros anualmente o que utilice el coche para ir a la oficina y no tenga un recorrido excesivamente largo, porque el diferencial de precio que hay versus un diésel o versus otras alternativas hace que necesites muchísimo tiempo para compensar ese diferencial de precio. También no tenemos la etiqueta C con los coches gasolina, es decir, en este aspecto no hay ninguna ventaja frente al coche diésel. La ventaja que sí que tienen es que cualquier coche gasolina a partir de 1995 lo puedes transformar a GLP. GLP explicaremos más adelante qué es, pero tiene ciertas ventajas que no tienen los gasolina, como por ejemplo la etiqueta Eco. Hasta aquí los combustibles tradicionales. Pasamos ahora a hablar de los coches híbridos. Un coche híbrido básicamente es un coche de combustión que lleva instalado un pequeño motor eléctrico que le ayuda a moverse y que este automáticamente se recarga con las frenadas del coche. Gracias a este pequeño motor el coche va más sobrado, tiene mayor par motor e incluso puede recorrer unos pocos kilómetros en modo 100% eléctrico, aunque no es su principal función. Su principal función es ayudar al motor de combustión. Reducen el consumo, no de una manera drástica, pero sí que es verdad que equivalente en gasolina, equivalente híbrido vas a consumir menos, y es una buena alternativa que además te permite conseguir la tarjeta Eco. Evidentemente, como contra, te vamos a decir que el precio entre un gasolina equivalente a un híbrido con la misma potencia va a ser más caro siempre el coche híbrido. Híbridos enchufables. ¿Qué son los híbridos enchufables o PHEV de sus siglas en inglés? Pues el concepto es parecido al de los híbridos, pero el motor eléctrico es mucho más grande. Por eso no es posible recargarlo al 100% solo con las frenadas del coche. Necesitarás enchufarlo para llenar la batería al 100%. Pero por contra, te permiten circular 30, 40, 50, 60, 70 kilómetros solo en modo eléctrico, dependiendo un poco
de la capacidad que tenga el motor eléctrico. Ayudan al motor principal de combustión y aquí sí que notamos una bajada de consumo drástica versus el equivalente a gasolina. Eso sí, solo mientras te dure la batería del motor eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, vas a realizar 300 kilómetros, si estás utilizando el modo híbrido 100% desde que has salido de casa hasta que llegas a los 300 kilómetros, a lo mejor cuando llegues 150 kilómetros ya no te queda batería y entonces el coche va a tirar solo del motor de combustión y en ese caso consumirá más que un coche de gasolina equivalente, básicamente porque tienes más peso en el coche y será menos eficiente. Pero estos coches están pensados para un uso diario que te cubra un porcentaje muy elevado, si no el 100% de tus kilómetros en un modo eléctrico. Es decir, caso óptimo, si tu coche híbrido enchufable tiene una autonomía de 50 kilómetros en modo eléctrico y tu rutina diaria son 40 kilómetros, pues te puedes pasar de lunes a viernes sin consumir ni un solo litro de gasolina. Y luego el fin de semana, pues depende de lo que hagas o el viaje que hagas, puedes tirar en modo eléctrico y también ir jugando con las opciones híbridas para consumir lo menos posible. Son coches que compensan mucho si entras dentro de este rango y creo que son una opción súper interesante para lo que te digo, para ahorrar combustible durante la semana y que seguramente muchos fines de semana tampoco gastes toda la batería del motor eléctrico. Con un coche híbrido enchufable, la etiqueta de GT que te darán será la 0, es decir, que es la equivalente a tener un coche eléctrico, siempre y cuando la autonomía mínima solo en modo eléctrico sea igual o mayor a 40 kilómetros, que la mayoría ya lo son. ¿Desventajas que tenemos en los híbridos enchufables? Pues principalmente el precio. Casi todas las marcas que están sacando híbridos enchufables están sacando modelos bastante potentes, 200, 250 caballos, 300, 400, sí, muy eficientes, están genial, pero no son coches populares, no son coches que pueda comprar cualquier persona. Entonces creo que aún faltan ese tipo de modelos. Ahora, por ejemplo, Kia con el Exceed sí que está sacando coches que son más lógicos, con 150 caballos en modo híbrido, juntando la potencia del motor de combustión y el motor eléctrico, que creo que empezarán a ser mucho más interesantes y que veremos mucho por la calle, como el Kia Niro, etc. Si circulas en modo híbrido podrás llegar a tener consumos de entre 1,5, 2,5, 3 litros a los 100. Y es muy difícil encontrar un coche de gasolina que no sea híbrido que te consiga esos datos tan bajos de consumo. Insistimos, siempre y cuando la batería del motor eléctrico esté al 100%. Por contra, también es verdad que el mantenimiento, pues tienes dos motores, hay más complejidad y puede acarrear algún tipo de coste extra. Vale, perdonad, esto no está grabado el mismo día, me he dado cuenta de que se me ha olvidado decir una cosa mientras editaba el vídeo. Y es un pequeño hándicap, o no tan pequeño, que tienen los coches híbridos enchufables. Y el hándicap es que perderás capacidad de maletero. En la mayoría de casos hay pérdida de maletero porque hay que ubicar las baterías del motor eléctrico en algún sitio y casi siempre se ponen debajo de los asientos traseros y ocupan un espacio notable que hacen que haya una pérdida de maletero y en ocasiones es bastante considerable. Si por ejemplo tiras a por un compacto, pues quizá esa pérdida no compense la utilidad que tú necesitas de ese coche. Simplemente que lo sepáis. Seguimos. Para terminar con los híbridos eléctricos vamos a hablar de los microhíbridos. ¿Qué es la microhibridación? ¿Qué son los coches microhíbridos? Los microhíbridos son coches que llevan un pequeño sistema eléctrico de alimentación que básicamente lo que hacen es liberar al motor principal de funciones para que éste se centre más en movernos en el coche. Vamos, que básicamente reduces un poquito, mejoran las condiciones de un gasolina equivalente, pero que no son la panacea. Ventajas, lo puedes instalar tanto en un gasolina como en un diésel. A igualdad de motos, si preferiría un microhíbrido o uno normal, está claro que un microhíbrido porque al final pues consumirás un poquito menos y tienes un extra ahí que bueno, pues siempre va bien que el coche vaya más sobrado, pero que no son la panacea, son un poquito más caros. Si te puedes permitir el diferencial de precio entre el estándar y el microhíbrido, pues tira hacia el microhíbrido, pero insisto, no son una solución real al problema que podemos tener con las emisiones o con los consumos. Pasamos ahora a hablar de los coches que funcionan con gas, GNC de gas natural comprimido o GLP de gas licuado del petróleo. El GNC, el gas natural comprimido, cuyo principal abanderado en este país es SEAT, que tiene ya varios modelos con este combustible. La principal ventaja del GNC es que el precio del combustible es mucho más bajo que el de gasolina, que aparte los coches con GNC vienen con dos depósitos, uno de gasolina y otro de GNC, con lo cual también son coches híbridos, y básicamente es la reducción de emisiones nocivas a la atmósfera y la reducción de coste de combustible. Desventaja principal del GNC, que es un combustible que personalmente creo que es muy efectivo y que estaría muy bien que estuviese mucho más desarrollado,
Pues básicamente que hay muy poquitas gasolineras en España con este gas. Entonces, si estás pensando en comprarte uno, creo que lo ideal es que veas en tu entorno, en tu zona, si hay alguna gasolinera que te pueda proveer de GNC, porque en caso contrario no te va a servir absolutamente de nada, porque vas a estar tirando de gasolina en vez de GNC, vas a gastar lo mismo, habrás gastado un extra en tener un coche híbrido y no te va a servir de nada. Si en tu circuito habitual ves que sí que lo tienes y te pilla hacer que lo puedes compaginar, perfecto, es una opción súper interesante. Con los coches GNC obtendrás la etiqueta Eco de la DGT. GLP. GLP es un gas pero licuado, en vez de comprimido, es diferente al GNC, pero también su principal ventaja es el coste versus la gasolina. Vale un poquito más de la mitad, con lo cual llenar el depósito pues te va a costar mucho menos, y además los gases que emite la atmósfera también son mucho menos dañinos que los de la gasolina. ¿Ventajas del GLP versus GNC? Pues principalmente que hay disponible muchísimas más gasolineras que no con GNC. Así que aquí es una alternativa más lógica. Igual, si vas a comprarte un coche GLP, mira en tu zona si hay distribuidores, porque si no tampoco te servirá de mucho. Otra de las ventajas que tiene el GLP es que básicamente casi cualquier coche desde 1995 que sea de gasolina lo puedes transformar a GLP, con lo cual puedes ahorrar mucho combustible y darle una nueva vida a tu coche. Es más, con el GLP conseguirás la tarjeta Eco, con las ventajas que ello supone, ya no solo de poder moverte libremente por la ciudad, sino de descuentos en impuestos de circulación, aparcamientos, etc. Así que muy fan del GLP, también son una muy buena alternativa, y ya te digo, también incluso te puedes plantear comprarte un coche más antiguo y pasarlo a GLP, y seguramente si haces muchos kilómetros al año lo amortizarás rápidamente. Pasamos ahora a hablar del coche eléctrico, la revolución, el coche que todo el mundo quiere, del que todo el mundo habla y que va a ser el salvador del mundo. Bueno, quizá no sea así, pero es un poco lo que nos están vendiendo. Están muy bien los coches eléctricos, no emiten emisiones a la capa de ozono, apenas hacen ruido, con lo cual una ciudad llena de coches eléctricos pues es mucho más agradable que una ciudad llena de coches de combustión, pero también es cierto que, y fuera de la controversia de si contaminan más o menos en el proceso de fabricación, lo que voy a decir que el principal contra para mí, fuera de ese, es el precio. Las principales marcas que están sacando coches eléctricos son marcas top, la mayoría, o las primeras que la han sacado. Tesla ha sido la marca que ha revolucionado el mercado de los coches eléctricos, la que lo ha puesto en el mercado y la que ha hecho que los demás empiecen a tomarse en serio esto de los coches eléctricos, pero estamos hablando de coches que empiezan a partir de los 60, 70.000 euros, 80, 90, 100, y son coches que evidentemente no son para toda la población, no es un coche popular, pues un melorista no se va a comprar un coche de 70.000 euros para ir a trabajar a la oficina, con lo cual aún falta mucho recorrido y falta mucha cosa aquí por sacar. Si te vas a Audi, Mercedes, BMW, sí, tienen coches eléctricos, pero claro, a unos precios desorbitados. No desorbitados, lo valen, porque al final son gamas altas con mucha potencia, pero que al final no son coches populares. Y para el día a día, quizás las opciones que tenemos a día de hoy pues es un Smart o un Twizy, pero no son coches para tener un solo coche en la unidad familiar. Entonces, handicaps que encuentro a los coches eléctricos: 1, la autonomía, que todavía no es la adecuada, y 2, el precio. La autonomía no es la adecuada si lo pensamos como el uso que le damos normalmente al coche, porque si pensamos solo en ir a la oficina, pues difícilmente tendrás un coche que no te llegue para hacer esa rutina diaria. El problema viene cuando quieres, por ejemplo, irte a la montaña, irte al campo, vives en la ciudad y tienes que recorrer, por ejemplo, 300 kilómetros de ida y vuelta, etc. Para según qué tipo de situaciones, pues dependerá de que donde vayas haya un punto de recarga, y todos sabemos lo que tardan actualmente los coches en recargarse, es decir, no es llegar 5 minutos y listo, no, estamos hablando de que necesitamos unas cuantas horas para que el coche se recargue. Ese es uno de los principales handicaps, junto con el precio. Para mí el principal motivo por el cual todavía no se han extendido demasiados coches eléctricos es el precio. Marcas premium como puede ser BMW, Audi, Mercedes ya tienen coches 100% eléctricos, pero con lo que digo, lanzan versiones muy top que evidentemente no están al alcance de todo el mundo. Cositas interesantes puede ser lo que está haciendo Peugeot con el 208 eléctrico, por ejemplo, o el 2008, que están muy bien y el precio es mucho más razonable que el que puede ser un Tesla, pero en equivalencia de motor el coche de gasolina es mucho más barato, con lo cual si te paras a pensar te sale más a cuenta comprar el gasolina, y con la diferencia de precio que te ahorras te da para tener 2-3 años de gasolina según los kilómetros que hagas y pagar los impuestos. Y luego dentro de 3-4 años pues ya veremos lo que hacemos y seguramente haya más opciones de coche eléctrico en el mercado. Evidentemente con los coches eléctricos conseguirás la etiqueta 0 de la DGT con todas las ventajas que ello supone.
Y por último nos queda hablar del coche de pila de hidrógeno, que seguramente sea el más desconocido, y es normal porque, uno, en España solo se vende un modelo así, que es el Hyundai Nexo. Dos, es que apenas hay gasolineras que ofrezcan hidrógeno, básicamente hay menos de 10 en toda España, y entonces pues es normal que no sea un coche popular y que mucha gente ni siquiera sepa qué es. Básicamente el coche de pila de hidrógeno es un coche que funciona con un motor eléctrico y el cual se alimenta de una mezcla de aire e hidrógeno. Ventajas, pues todas las de un coche eléctrico, pero es que además el aire que coge de la calle para hacer la mezcla lo expulsa por el tubo de escape más limpio de lo que entra. Es decir, imaginaos una ciudad llena de coches de pila de hidrógeno versus una ciudad llena de coches de combustión. Unos contaminan y sacan aire sucio y el otro saca aire limpio. Para mí es una gran opción esta de la pila de hidrógeno, o será, mejor dicho, será una gran opción si los gobiernos empiezan a desarrollar y apoyar este tipo de vehículos. También es lógico y es cierto que la infraestructura que necesitas para instalar máquinas de servicio de hidrógeno en las gasolineras es mucho más compleja que, por ejemplo, añadir puntos de recarga eléctrica o de gas en una gasolinera. Y bastante tienen ya las gasolineras en invertir en ese tipo de combustibles como para meterse en una inversión que saben que prácticamente no van a ver ningún coche en España con esas características. Sea como sea, creo que es una de las opciones más interesantes que tenemos que seguir de cerca y que ojalá evolucione porque sería un gran beneficio para todos. Después de ver todas estas opciones que tenemos sobre la mesa, ¿qué coche necesito? ¿Cuál es el coche ideal para ti? Pues dependerá mucho de 1, tu presupuesto, 2, dónde vivas, 3, lo que hagas con el coche. Es decir, lo que tienes que hacer es hacer números, ver qué es lo que necesitas, ver cuántos kilómetros haces al año, ver qué presupuesto tienes y en base a eso elegir. Por ejemplo, si en la rutina que tienes diaria hay una gasolinera que ofrezca GNC, pues puede ser una muy buena opción contar con un coche híbrido con gas natural comprimido. Si en el caso contrario es GLP, pues puede ser una de las alternativas. Si puedes permitírtelo, pues quizá un coche híbrido enchufable sea una opción súper interesante. Y si no, pues quizá un microhíbrido para poder ahorrar un poquito de combustible y ayudar a emitir cuantas menos emisiones mejor. Caso aparte es que te gusten mucho los coches, que te guste la deportividad, que prefieras las prestaciones y que te dé un poquito igual el consumo. En ese caso la decisión es otra y vas a tomarla más con el corazón que con la cabeza. Y hasta aquí mi explicación de los diferentes tipos de combustible que podemos encontrar el día de hoy. Espero haberte ayudado, aunque sea un poquito. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, suscríbete si no lo has hecho ya, activa la campanilla para estar al día de los vídeos que vaya lanzando y nos vemos en el siguiente vídeo, Brumbers. Chao.